El niño de la calle grita, no firmes. Y lo que descubre el billonario cambia todo. Era un día cualquiera en la bulliciosa ciudad de Santa Clara, donde la luz del sol apenas alcanzaba a romper la niebla de la desesperación. El ruido de los coches rugía como bestias hambrientas. Pero en medio de todo, un pequeño destello de vida emergía del asfalto. Miguelito, un niño de apenas 10 años, recorrió las calles con ese instinto de supervivencia que se adquiere al nacer entre sombras. Su camiseta rasgada y sus pies descalzos no eran más que el uniforme de otros cientos como él, pero lo que lo diferenciaba era su mirada. Esa mezcla de astucia y vulnerabilidad que hacía que aquellos que lo veían pararan un instante, sintiendo un nudo en el estómago. Ese día, mientras él buscaba entre los restos de un mercado, el corazón le latía fuerte. Sabía que cerca de allí, en un edificio imponente, se tomaba una decisión que podría aplastar su hogar. Alejandro, un magnate de la construcción con más dinero del que podía imaginar, estaba a punto de firmar un proyecto inmobiliario que desplazaría cientos de familias. De repente, su intuición le dijo que debía actuar. «No firmes», gritó con todas sus fuerzas, mezclando miedo con determinación. Los transeúntes se detuvieron, algunos con sorpresa, otros con desdén. Alejandro se congeló, recorriendo con la mirada al niño que había interrumpido su mundo. La multitud murmuraba y una sensación eléctrica se palpaba en el aire. Había algo en la voz de Miguelito, un eco resonante de lo que muchas personas callaban. Sin desviar la mirada, Alejandro bajó su pluma, intrigado más que ofendido. En su pecho, algo crujió. «¿Qué sabes tú de esto?», preguntó Alejandro, intentando no sonar condescendiente. Fue el inicio de un vínculo inesperado. Miguelito, con su espíritu indomable, le narró historias de su infancia, de cómo la pobreza acechaba cada esquina en su vida, y de familias que no habían hecho más que luchar. A medida que Alejandro se sumergía, comenzó a desenterrar secretos olvidados, huellas de un pasado que siempre había preferido ignorar. De repente, la vida de ambos se entrelazaba, un hilo invisible que amenazaba con romperse en cualquier momento. Sabían que tenían algo en común, el deseo de proteger lo que amaban. Sin embargo, no todo era claro. Un antiguo socio de Alejandro, lleno de ambición y rencor, espió desde las sombras. Conocía la debilidad del magnate y no dudaría en usarla. Miguelito y Alejandro trataban de construir un camino, pero los obstáculos eran cada vez más grandes. Cuando Miguelito se adentró en su historia, encontró un recuerdo, una carta desgastada de su madre que había creído perdida. En su pecho, un volcán de emociones se desató. ¿Era posible que, de alguna manera, su madre se relacionara con Alejandro? La conexión que habían forjado se tornaba más compleja, más peligrosa. ¿Podían realmente sacrificarlo todo, incluso sus identidades, por un futuro mejor? Cada giro en la historia aumentaba la intensidad, dejando la pregunta flotando en el aire. ¿Hasta dónde llegarían por lo que realmente importaba en sus vidas? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo, aquí abajo, para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras sus corazones latían al unísono, Miguelito y Alejandro profundizaban en sus historias. La conexión entre ellos crecía como una chispa en la oscuridad. Sin embargo, todo se tornó en un instante. Un grito desgarrador resonó en la calle. ¡Mamá! Unos metros más allá, una mujer se desplomó en las aceras, rodeada de una multitud de miradas curiosas y preocupadas. Su cara mostraba la agonía que solo la desesperación puede forjar. Era una madre que había luchado y caído, y eso hizo que Miguelito se paralizara. «No, no puede ser», murmuró mientras se lo preguntaba una y otra vez. La mujer era familiar, el eco de su voz lo atravesó, esa voz que había sonado en sus sueños y alimentado su esperanza. Movía lentamente. «Llama a una ambulancia», gritó. Pero el grito se ahogó con las voces.
Miguelito llegó a su lado, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. La mujer, que antes había sido una figura borrosa en su memoria, ahora ocupaba toda su existencia. «Mamá, por favor». Tomó su rostro entre sus manos pequeñas, la piel fría, los labios pálidos. El golpe de su corazón era un tambor en su cabeza. Sin embargo, el miedo pronto se tornó en algo aún más oscuro. Su madre no abrió los ojos. En la confusión del instante, una figura emergió detrás de él, alguien que también había estado entre la multitud. Ricardo. La voz de Miguelito tembló. Ricardo, el antiguo socio de Alejandro, sonrió con una malicia que se palpaba en el aire. «Es interesante, un reencuentro familiar, y justo en el momento correcto», dijo, su expresión burlesca enfureciendo a Miguelito. «¿Qué sabes de ella?» Alejandro se movió, pero Ricardo se adelantó, una sombra que oscurecía el momento. «Solo lo que se susurra a las puertas cerradas. Lo que te ocultaron, Alejandro. Yo lo sé, ella es parte de tu vida más de lo que imaginas». El anuncio cayó como una bomba. Miguelito sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Eso le decía que todo lo que había creído, cada parte de su historia, podría estar entrelazada con Alejandro. ¿Era posible que su madre y el magnate tuvieran un pasado compartido? El aire se volvió pesado, y Alejandro jadeó, sintiendo una conexión que nunca esperó, una revelación agridulce que lo mantenía al borde del abismo. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró Alejandro, buscando en el rostro de Miguelito, quien tenía la mirada perdida y llena de confusión. «¿Qué has dicho?» Los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco distante, y solo los tres quedaron en un mundo paralizado. Pero era solo el comienzo. Con un giro de la mano, Ricardo comenzó a revelar secretos, cada palabra una espina que atravesaba la atmósfera. «Esa carta que tienes, Miguelito, te dirá más de lo que sabes, y tú, Alejandro, deberías de estar más preocupado, porque no solo hay familias en juego, también hay negocios en juego». La tensión explotó. Alguien gritó en la multitud. Sandra, la madre de Miguelito, había empezado a convulsionar. «¡Mamá!», gritó, el terror disparándose por su cuerpo. Y en ese punto, la vida del niño, del magnate y de la mujer en el suelo se entrelazaban en una red de decisiones y secretos. Un camino que podría llevarlos al desastre o salvarlos. Todo dependía de lo que revelara la carta desgastada en su bolsillo. Las preguntas danzaban en su mente, mientras Ricardo sonreía, convencido de que podía controlar la trama. ¿Qué secretos sellaba esa conexión? ¿Qué harían Alejandro y Miguelito ahora que todo lo que creían saber estaba en juego? La angustia se acumulaba, una tormenta que se desataba no solo en su mundo, sino en la historia que compartían. El tiempo se ralentizó, y la inquietud de lo que vendría era inminente. ¿Hasta dónde llegarían por lo que realmente importaba en sus vidas? La tensión se palpaba en el aire. Miguelito miraba a su madre, la figura que siempre había sido su refugio, ahora tendida en el suelo, vulnerable. «¡Mamá!», gritó de nuevo. Su voz era un eco de desesperación. Un grupo de personas se reunió a su alrededor. Algunos susurraban, otros apenas podían mirar. Alejandro, con el corazón en un puño, se sentía impotente. Ricardo, el antiguo socio, sonreía como si disfrutara de un espectáculo. «Está bien, Miguelito, solo respira, ¿sí?». Alejandro trató de calmar al niño, pero la verdad era que su propia mente estaba llena de caos. Era imposible comprender qué estaba sucediendo. «Déjame pasar». Miguelito empujó a la multitud, pero todos parecían paralizados. El ruido del tráfico de la ciudad sonaba distante, como si el mundo hubiera decidido suspenderse justo en ese momento. La mujer seguía allí, inmóvil. La angustia llenó el pecho de Miguelito. La carta en su bolsillo parecía quemar. ¿Qué secretos guardaba? Sin embargo, no había tiempo para pensar. Sus manos temblaban. «Llama a una ambulancia», insistió Alejandro, más fuerte esta vez. La voz de Ricardo se alzó entre el murmullo. «Es interesante cómo todo se entrelaza, ¿no crees, Alejandro? Un niño perdido, una madre caída y un magnate que teme su propia verdad». Las palabras flotaban, amenazantes. «Lo que sabes no importa ahora», Alejandro respondió, con el rostro enrojecido por la furia. Pero para Ricardo no había mayor placer que sembrar el caos. En un giro inesperado, levantó la mano y señaló a la multitud. «No solo es tu madre, Miguelito.
Esa mujer ha llevado un secreto durante años que podría cambiarlo todo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Sandra, la madre de Miguelito. Alejandro sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Todos se agacharon buscando respuestas. Miguelito, con el corazón en 1000 pedazos, no podía concentrarse en nada más que su madre. Pero entonces algo extraño ocurrió. Una figura pasó corriendo entre la multitud. Fue un hombre con una chaqueta de cuero, voz fuerte, ojos afilados. «Todos hacia atrás», gritó, empujando a algunos sin cuidado, y antes de que alguien pudiera reaccionar, sacó un arma. El mundo se detuvo. Nadie se mueva. Las miradas se llenaron de terror. Miguelito no podía creer lo que veía. «No, espera, no», comenzó Alejandro, pero el hombre parecía decidido. Ricardo sonrió, disfrutando de la escena. «Esto puede volverse muy interesante», murmuró, mientras el caos crecía a su alrededor. La gente chillaba. Algunos se arrodillaban. Miguelito, sintiéndose pequeño e impotente, atrapado entre su madre y los gritos de la multitud, sintió el miedo como una presión en su pecho. «Cálmense», exigió el hombre, y en sus ojos había una mezcla de locura y desesperación. «¿Qué quieren? ¿Qué quieren de nosotros?», Alejandro preguntó, su voz temblando. En ese momento, el hombre miró a Miguelito. «Yo sé lo que ella es, el secreto que guarda». La atención se centró en él. Un destello de esperanza y miedo. La carta desgastada en el bolsillo de Miguelito parecía arder. Pero ¿qué podía hacer? Nadie sabía que la carta guardaba el secreto más grande de todos. La conexión entre los tres estaba a punto de revelarse. El hombre continuó. «Tú, niño, tu madre está más conectada con este lugar de lo que imaginas, y tú, Alejandro, no tienes idea de lo que le ha ocurrido realmente». La multitud murmuró, una ola de inquietud atravesó a todos. ¿Qué quería decir? ¿Qué la madre de Miguelito guardaba? Alejandro miró fijamente al hombre, sintiendo que todo lo que había construido podría desmoronarse. Miguelito sentía su corazón golpear fuerte, como si quisiese escapar de su pecho. Y entonces, como si el universo decidiera poner fin a la incertidumbre, el hombre apuntó con el arma, y el tiempo pareció detenerse. «La verdad tiene un precio y hoy pagarás por ello». La multitud contuvo el aliento. ¿Qué se revelaría en ese instante? ¿Las verdades escondidas? ¿Los secretos familiares? El aire se volvió pesado, y el futuro se convirtió en una sombra amenazante. ¿Qué harían ahora, con la verdad a un paso de ser desvelada? Todo al final dependía de una carta y de la valentía de un niño. Miguelito miró a su madre y en ese momento supo que no podía rendirse. Pero aún así, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por el amor que sentía? El misterio permanecía, suspendido entre el presente y el futuro incierto. La tensión permanecía pesada en el aire. Miguelito miraba incrédulo al hombre con el arma. Su mente corría a 1000 por hora. La carta en su bolsillo parecía gritarle que la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Pero cuál verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su madre en el suelo y de repente, todo el bullicio a su alrededor se desvaneció. «Mamá». Su voz traspasó lo caótico. El hombre con el arma lo miró de cerca, como si pudiera ver lo que Miguelito sentía. Alejandro intentó mantener la calma. «No tienes que hacer esto», dijo. Su voz tierna pero firme. Pero el hombre parecía decidido y no tenía tiempo para negociar. «El secreto de tu madre, niño. Ella está más conectada con esto de lo que piensas», repitió. La multitud se arremolinaba, y en la confusión, el cuerpo de Sandra comenzó a moverse de manera frenética. Un sobeo en su pecho, respiración entrecortada. Miguelito sintió un escalofrío de horror. «¿Por qué no llega la ambulancia?». Las sombras que rodeaban a Ricardo se alargaron con la llegada de la noticia. Con una sonrisa cínica, siguió alimentando la tensión. Qué irónico, ¿no? Una madre que guarda un secreto tan importante, y un niño que podría ser la clave. Sus palabras resonaron como campanas, y cada uno en la multitud contuvo la respiración, esperando lo que vendría. En ese momento el hombre con el arma dio un paso adelante. «Tú, Alejandro, este niño debe conocer lo que guarda su madre. Nunca se lo contaste, ¿verdad? Él tiene derecho a saber». Las palabras eran como un corte afilado. La gente murmuraba, algunos sacudían la cabeza. «No, no es posible», pensó Alejandro, sintiendo cómo el miedo lo envolvía.
Mamá, por favor, despierta, te necesito. Miguelito se arrodilló más cerca, sintiendo la fría piel de su madre. El sudor corría por su frente. La desesperación lo drenaba. Quería entender, quería salvarla. Y justo cuando la tensión alcanzó su clímax, un estruendo resonó. En la calle, un potente sonido como un trueno desató el caos. La multitud se apartó confundida. Un coche de policía gritando se detuvo a solo unos metros. La puerta se abrió con un chirrido y oficiales armados salieron. Pero en lugar de desplegar una estrategia de rescate, uno de ellos se acercó rápidamente a la figura, que estaba con el arma. «¡Suelta el arma!», gritó, su mirada firme. Los ojos del hombre se dilataron por un momento, y como una película ralentizada, todo sucedió en un instante. En un giro inesperado, el hombre levantó su arma hacia su propia cabeza. «No quiero más secretos», exclamó, mientras la multitud gritaba aterrorizada. Miguelito sintió como si el mundo se detuviera. «¡No!», gritó, pero el sonido fue ahogado por otro disparo. Un estallido en el aire. En segundos las luces azules de la policía iluminaban el rostro de Miguelito y de la multitud paralizada. Y entonces, la historia dio un giro dramático. Una mujer apareció detrás con una chaqueta larga y los ojos llenos de furia. Luis, su padre, había llegado. «¡No!», gritó saltando al frente y empujando a la madre de Miguelito, quien estaba a la vista. «Tú no puedes hacer esto, no después de todo lo que pasamos». Las conexiones se entrelazaban como una espiral. La multitud murmuraba, algunos con expresión de asombro. «¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer?», preguntó una voz en la multitud. Los ojos de Miguelito se abrieron como platos, mientras su padre y la mujer, su madre biológica, se enfrentaban a una historia que llevaba años escondida. El caos se adueñó del lugar. La verdad se extendía como una sombra sobre el secreto de Sandra. ¿Era posible que su padre estuviera ligado a todo este enredo? Las preguntas flotaban. ¿Qué secretos había guardado su madre? ¿Qué había ocultado su padre durante todos esos años? La tensión como un nudo en el estómago palpitaba en el aire. La ambigüedad en sus miradas lo decía todo. Era evidente que nada volvería a ser igual. La escena se llenó de voces, de llantos, de asombro y de confusión. Pero Miguelito no podía pensar. Los hilos de su vida estaban a punto de desatarse, y en el centro de todo, su madre y el misterio que la rodeaba. ¿Cuál sería el precio de la verdad? ¿Estaría dispuesto a pagar por ella? Las preguntas atormentadoras resonaban en su mente, y la historia apenas había comenzado a desenredarse. La tensión permanecía pesada en el aire. Miguelito miraba incrédulo al hombre con el arma. Su mente corría a 1000 por hora. La carta en su bolsillo parecía gritarle que la verdad estaba cada vez más cerca. Pero ¿cuál verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su madre en el suelo, y de repente, todo el bullicio a su alrededor se desvaneció. «¡Mamá!». Su voz traspasó lo caótico. El hombre con el arma lo miró de cerca, como si pudiera ver lo que Miguelito sentía. Alejandro intentó mantener la calma. «No tienes que hacer esto», dijo, su voz tierna pero firme. Pero el hombre parecía decidido, y no tenía tiempo para negociar. «El secreto de tu madre, niño. Ella está más conectada con esto de lo que piensas», repitió. La multitud se arremolinaba, y en la confusión, el cuerpo de Sandra comenzó a moverse de manera frenética. Un sobeo en su pecho, respiración entrecortada. Miguelito sintió un escalofrío de horror. «¿Por qué no llega la ambulancia?». Las sombras que rodeaban a Ricardo se alargaron con la llegada de la noticia. Con una sonrisa cínica, siguió alimentando la tensión. «Qué irónico, ¿no? Una madre que guarda un secreto tan importante, y un niño que podría ser la clave». Sus palabras resonaron como campanas, y cada uno en la multitud contuvo la respiración, esperando lo que vendría. De repente, el hombre con el arma dio un paso adelante. «Tú, Alejandro. Este niño debe conocer lo que guarda su madre. Nunca se lo contaste, ¿verdad? Él tiene derecho a saber». Las palabras eran como un corte afilado. La gente murmuraba, algunos sacudían la cabeza. «No, no es posible», pensó Alejandro, sintiendo cómo el miedo lo envolvía. «Mamá»,
Por favor, despierta, te necesito. Miguelito se arrodilló más cerca, sintiendo la fría piel de su madre. El sudor corría por su frente, la desesperación lo drenaba. Quería entender, quería salvarla. Y justo cuando la tensión alcanzó su clímax, un estruendo resonó en la calle. Un potente sonido, como un trueno, desató el caos. La multitud se apartó, confundida. Un coche de policía gritando se detuvo a solo unos metros. La puerta se abrió con un chirrido, y oficiales armados salieron. Pero en lugar de desplegar una estrategia de rescate, uno de ellos se acercó rápidamente a la figura que estaba con el arma. «Suelta el arma», gritó, su mirada firme. Los ojos del hombre se dilataron por un momento, y como una película ralentizada, todo sucedió en un instante. En un giro inesperado, el hombre levantó su arma hacia su propia cabeza. «No quiero más secretos», exclamó, mientras la multitud gritaba aterrorizada. Miguelito sintió como si el mundo se detuviera. «No», gritó, pero el sonido fue ahogado por otro disparo. Un estallido en el aire. En segundos, las luces azules de la policía iluminaban el rostro de Miguelito y de la multitud paralizada. Y entonces, la historia dio un giro dramático. Una mujer apareció detrás, con una chaqueta larga y los ojos llenos de furia. «No», gritó, saltando al frente. Miguelito la reconoció de inmediato. Era su madre. Con una energía casi sobrenatural, Sandra se levantó del suelo como si toda su agonía se hubiera evaporado. Sus ojos se llenaron de una determinación inesperada. «Él no es el que deben detener. Soy yo quien tiene que hablar. Soy su madre y hay algo que deben saber». Las conexiones se entrelazaban como una espiral. La multitud murmuraba, algunos con expresión de asombro. «¿Qué está pasando? ¿Quién es esta mujer?», preguntó una voz en la multitud. Alejandro, atónito, sintió que el aire se le escapaba. «Soy Sandra y no soy quien ustedes creen», empezó a decir, y las palabras parecían eclosionar en la atmósfera. «He sido parte de un plan que involucra a su padre Miguelito. Él no es inocente, él». Y antes de que pudiera completar su frase, los gritos de la multitud se convirtieron en un murmullo confuso de miedo y sorpresa. Miguelito miró a su madre, sintiendo que el suelo se sacudía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir, mamá?», su voz temblaba. «Un secreto que ha estado oculto durante años. Y ahora todos están en peligro, todos, porque lo que necesito contarles cambiará su vida para siempre». El terror y el asombro llenaron la escena. Alejandro, quien había estado al borde de caer en la desesperación, sintió su corazón latir con fuerza. La revelación de su madre se cernía como una navaja afilada, y la comprensión de que todo estaba conectado se transformaba en una historia más oscura de lo que había imaginado. La multitud se movía nerviosamente. Los murmullos eran una tormenta de especulaciones, pero un silencio profundo se apoderó de todos, como si el tiempo se detuviera. La angustia y el miedo se mezclaban con una curiosidad voraz. ¿Qué secretos guardaba Sandra? ¿Qué significaba para sus familias? Miguelito sintió el nudo en su garganta. ¿Qué? ¿Qué nos quieres decir? La presión era abrumadora. La mirada de su madre se encontró con la de él, y en esos momentitos, un entendimiento profundo se hizo presente entre ellos. Lo que estaba a punto de ser revelado puede destruirlo todo. Pero tú, Miguelito, eres más fuerte de lo que imaginas. Tienes que estar preparado para la verdad. Las palabras se deslizaron con un peso inmenso, y la multitud estaba paralizada, como si supieran que estaban a punto de hacer estallar una burbuja que había estado a punto de reventar durante años. El futuro se convirtió en una sombra amenazante, y la pregunta se repitió en la mente de todos, resonando con la misma intensidad. ¿Qué pasaría si la verdad alterara no solo sus familias, sino todo lo que sabían hasta ahora? La historia apenas había comenzado a desenredarse, y las preguntas se agolpaban en la atmósfera, dejando un eco de incertidumbre y ganas de saberlo todo. La tensión permanecía en el aire, pesada como un manto. Sandra, encorvada, se estaba recuperando. Miguelito la miraba con ansiedad, y la multitud, expectante, contenía la respiración. «Mamá, ¿qué estás tratando de decir?». Su voz sonaba entrecortada, llena de miedo. «Es complicado, Miguelito, pero hay algo que nunca te conté», comenzó Sandra, su mirada fija en el rostro de su hijo. Alejandro, aún incrédulo, dio un paso. «Más cerca»,
sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Dilo, por favor», insistió. Antes de que pudiera continuar, el hombre con el arma tembló. Su rostro se tornó pálido de repente. «No pueden seguir así», gritó, sufriendo la presión de la situación. Pero justo en ese momento, un disparo resonó en el aire. Todo pasó tan rápido que la multitud pareció congelarse. El hombre cayó al suelo, su arma deslizándose lejos de su cuerpo. El corazón de Miguelito se detuvo. «No», gritó, corriendo hacia el hombre. La gente murmuraba, voces de horror llenando el aire. Alejandro se acercó, intentando comprender. Está bien», pero era demasiado tarde. El hombre no se movía. En medio del caos, Ricardo apareció, con una sonrisa satisfecha en el rostro. «¿No lo ven? Este era el plan desde El principio reinaba. Miguelito miró a su madre. Sus ojos reflejaban pánico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pero Sandra no lo podía responder. Más parecía perdida en sus propios pensamientos. Las luces de la policía iluminaban la escena. Pero no era el momento para la ayuda. Un grito estridente surgió. Sandra se llevó las manos a la cabeza, los ojos desorbitados. «Este no es el final. Eso solo es el comienzo. He guardado un secreto que te involucra a ti, Alejandro, y también a ti, Miguelito». Las palabras de su madre parecían explotar como fuegos artificiales. «¿De qué hablas, mamá?», Miguelito suplicó, angustiado. En un giro dramático, Sandra sacó una foto arrugada de su bolsillo. «Toma, mira», dijo, entregándosela. La imagen hizo que el estómago de Miguelito se retorciera. Era una foto de su madre joven, sonriendo junto a un hombre que reconoció como su padre biológico. «Él no es solo tu padre, Miguelito. Él también es el hermano de Alejandro», dijo Sandra con voz temblorosa. La multitud se quedó muda. Alejandro palideció, su mente girando. «¿Qué? Eso no puede ser», exclamó, la incredulidad inundándolo. Lo sé, y todo esto, toda esta locura», continuó Sandra, pero el silencio la interrumpió. Las luces flotaban, el caos reinaba y, de alguna manera, cada persona estaba unida por este hilo del pasado. Alejandro dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo es posible?». La silenciosa angustia de la multitud lo rodeaba, la voz de Sandra resonando en su cabeza. «Debéis entenderlo todo, antes de que sea demasiado tarde». Miguelito se tembló. En el suelo, sintiendo que toda su vida era una burbuja a punto de estallar. «Quiero saberlo todo, por favor». Pero a medida que las palabras salían de su boca, la realidad se abría ante ellos. La verdad era solo una chispa que encendería el fuego de la destrucción. «El tiempo se está acabando», gritó Ricardo, interrumpiendo la revelación, y en ese instante la multitud se trajo a un nuevo futuro incierto. «No esperéis más. La hora de los secretos es ahora». Y con eso llegó la policía. Todo estalló en un clamor de gritos y orden. Los corazones latían intensamente, y se sentía que la vida iba a cambiar para siempre. «¿Qué haríamos ahora?», se preguntó Miguelito, mientras todo adquiría un aire sombrío y peligroso. La verdad estaba a punto de volar, pero en el fondo, más preguntas aparecían. ¿Podrían enfrentar el peso de su historia? El destino ya estaba escrito, pero ¿quién podría descifrarlo? La tensión permanecía en el aire, pesada como un manto. Sandra, encorvada, se estaba recuperando. Miguelito la miraba con ansiedad, y la multitud, expectante, contenía la respiración. «Mamá, ¿qué estás tratando de decir?». Su voz sonaba entrecortada, llena de miedo. «Es complicado, Miguelito. Pero hay algo que nunca te conté», comenzó Sandra, su mirada fija en el rostro de su hijo. Alejandro, aún incrédulo, dio un paso más cerca, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Dilo, por favor», insistió. Antes de que pudiera continuar, el hombre con el arma tembló. Su rostro se tornó pálido de repente. «No pueden seguir así», gritó, sufriendo la presión de la situación. Pero justo en ese momento, un disparo resonó en el aire. Todo pasó tan rápido que la multitud pareció congelarse. El hombre cayó al suelo, su arma deslizándose lejos de su cuerpo. El corazón de Miguelito se detuvo. «¡No!», gritó, corriendo hacia el hombre. La gente murmuraba, voces de horror llenando el aire. Alejandro se acercó, intentando comprender. Está bien», pero era demasiado tarde. El hombre no se movía.
En medio del caos, Ricardo apareció, con una sonrisa satisfecha en el rostro. ¿No lo ven? Este era el plan desde el principio. La confusión reinaba. Miguelito miró a su madre. Sus ojos reflejaban pánico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pero Sandra no podía responder. Parecía perdida en sus propios pensamientos. Las luces de la policía iluminaban la escena, pero no era el momento para la ayuda. Un grito estridente surgió. Sandra se llevó las manos a la cabeza, los ojos desorbitados. Este no es el final, eso solo es el comienzo. He guardado un secreto que te involucra a ti, Alejandro, y también a ti, Miguelito. Las palabras de su madre parecían explotar como fuegos artificiales. ¿De qué hablas, mamá? Miguelito suplicó, angustiado. En un giro dramático, Sandra sacó una foto arrugada de su bolsillo. Toma, mira, dijo, entregándosela. La imagen hizo que el estómago de Miguelito se retorciera. Era una foto de su madre joven, sonriendo, junto a un hombre que reconoció como su padre biológico. Él no es solo tu padre, Miguelito, él también es el hermano de Alejandro, dijo Sandra con voz temblorosa. La multitud se quedó muda. Alejandro palideció, su mente girando. ¿Qué? Eso no puede ser, exclamó, la incredulidad inundándolo. Lo sé, y todo esto, toda esta locura, continuó Sandra, pero el silencio la interrumpió. Las luces flotaban, el caos reinaba, y de alguna manera cada persona estaba unida por este hilo del pasado. Alejandro dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo es posible? La silenciosa angustia de la multitud lo rodeaba, mientras la voz de Sandra resonaba en su cabeza. Debéis entenderlo todo, antes de que sea demasiado tarde. Miguelito se tembló en el suelo, sintiendo que toda su vida era una burbuja a punto de estallar. Quiero saberlo todo, por favor. Pero a medida que las palabras salían de su boca, la realidad se abría ante ellos. La verdad era solo una chispa, que encendería el fuego de la destrucción. El tiempo se está acabando, gritó Ricardo, interrumpiendo la revelación. En ese instante, la multitud se trajo a un nuevo futuro incierto. No esperéis más, la hora de los secretos es ahora. Sin embargo, justo cuando el ambiente se tornaba más tenso, un estruendo sacudió el lugar. Un camión de bomberos, con las luces parpadeando, frenó en seco, y una figura salió de la parte trasera. El padre de Miguelito, Luis. Él llevaba algo en la mano, una caja, y su rostro mostraba una mezcla de desesperación y determinación. «Mamá, no», Miguelito gritó, viendo a su padre. «¿Qué haces aquí?» Luis, a pesar del caos, se adentró entre la multitud, sus ojos fijos en Sandra. «No puedo dejar que esto suceda, no puedo dejar que te vayas sin que sepas la verdad». De repente, al abrir la caja que traía, una explosión de humo se desató. El aire se llenó de un gas espeso, que hizo que la multitud comenzara a toser y retroceder. «¡Salgan de aquí!», gritó un oficial de policía, mientras la confusión estallaba. La escena se volvió un caos. Miguelito tosía, intentando encontrar a su madre. «¿Qué está pasando?», gritó, su corazón latiendo como un tambor. Luis, desesperado, empujó a la gente para llegar hasta su expareja. «Sandra, tienes que escucharme». Entre el humo, Miguelito vio una sombra moverse. «¡Mamá!», gritó, aterrorizado. Todo el mundo comenzó a entrar en pánico. «He estado ocultando algo muy serio, y ahora ya no puedo más». Las palabras de Sandra se desvanecieron entre el griterío. Y en ese momento, un oficial encontró la pistola que había caído del hombre antes. La confundida multitud miraron entre ellos, las miradas llenas de miedo y confusión. ¿Acaso alguien había orquestado todo este caos? ¿Luis y Sandra estaban vinculados de alguna forma al ataque? La atmósfera erizó los pelos en la nuca de Miguelito. Algo en todo este juego de secretos estaba muy mal. ¿Qué significa todo esto?, se preguntó, mientras el gas se dispersaba lentamente, revelando una verdad que iba más allá de lo que pudo imaginar. La multitud empezó a dispersarse, llenando la escena de dudas y pánico, dejando a Miguelito en un mar de preguntas. Miró a Alejandro, quien temblaba. «No podemos dejar que esto acabe así. Hay más aquí. ¿Qué estamos ocultando?», mientras las sirenas sonaban a lo lejos. Una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué más no sabían sobre su pasado? La tensión permanecía en el aire, pesada como un manto. Sandra, encorvada, se estaba recuperando. Miguelito la miraba con ansiedad, y la multitud, expectante, contenía la respiración. «Mamá,
¿Qué estás tratando de decir? Su voz sonaba entrecortada, llena de miedo. Es complicado, Miguelito, pero hay algo que nunca te conté, empezó Sandra, su mirada fija en el rostro de su hijo. Alejandro, aún incrédulo, dio un paso más cerca, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Dilo, por favor, insistió. Antes de que pudiera continuar, el hombre con el arma tembló. Su rostro se tornó pálido de repente. No pueden seguir así, gritó, sufriendo la presión de la situación. Pero justo en ese momento, un disparo resonó en el aire. Todo pasó tan rápido que la multitud pareció congelarse. El hombre cayó al suelo, su arma deslizándose lejos de su cuerpo. El corazón de Miguelito se detuvo. ¡No!, gritó, corriendo hacia el hombre. La gente murmuraba, voces de horror llenando el aire. Alejandro se acercó, intentando comprender. ¿Está bien? Pero era demasiado tarde. El hombre no se movía. En medio del caos, Ricardo apareció, con una sonrisa satisfecha en el rostro. ¿No lo ven? Este era el plan desde el principio. La confusión reinaba. Miguelito miró a su madre. Sus ojos reflejaban pánico. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pero Sandra no podía responder. Parecía perdida en sus propios pensamientos. Las luces de la policía iluminaban la escena, pero no era el momento para la ayuda. Un grito estridente surgió. Sandra se llevó las manos a la cabeza, los ojos desorbitados. Este no es el final, eso solo es el comienzo. He guardado un secreto que te involucra a ti, Alejandro, y también a ti, Miguelito. Las palabras de su madre parecían explotar como fuegos artificiales. ¿De qué hablas, mamá?, Miguelito suplicó, angustiado. En un giro dramático, Sandra sacó una foto arrugada de su bolsillo. Toma, mira, dijo, entregándosela. La imagen hizo que el estómago de Miguelito se retorciera. Era una foto de su madre joven, sonriendo junto a un hombre que él reconoció como su padre biológico. Él no es solo tu padre, Miguelito. Él también es el hermano de Alejandro, dijo Sandra con voz temblorosa. La multitud se quedó muda. Alejandro palideció, su mente girando. ¿Qué? Eso no puede ser, exclamó, la incredulidad inundándolo. Lo sé. Y todo esto, toda esta locura, continuó Sandra, pero el silencio la interrumpió. Las luces flotaban, el caos reinaba, y de alguna manera, cada persona estaba unida por este hilo del pasado. Alejandro dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo es posible? La angustia de la multitud lo rodeaba, mientras la voz de Sandra resonaba en su cabeza. Debéis entenderlo todo antes de que sea demasiado tarde. Miguelito se tembló en el suelo, sintiendo que toda su vida era una burbuja a punto de estallar. Quiero saberlo todo, por favor. Pero a medida que las palabras salían de su boca, la realidad se abría ante ellos. La verdad era solo una chispa que encendería el fuego de la destrucción. El tiempo se está acabando, gritó Ricardo, interrumpiendo la revelación. En ese instante, la multitud se movió hacia adelante, empujados por la ola de curiosidad y terror. Las sirenas se acercaban. El aire se llenaba de un grito colectivo. Justo cuando parecía que todo iba a explotar, un estruendo sacudió el lugar. Un camión de bomberos, con las luces parpadeando, frenó en seco, y de él salió una figura que Miguelito no esperaba ver. Su padre, Luis. «Mamá, no», Miguelito gritó, viendo a su padre avanzar con un aire de urgencia. «¿Qué haces aquí?» Luis, casi sin aliento, miraba a Sandra con una mezcla de desesperación y determinación. En sus manos llevaba una caja en llamas. «No puedes dejar que esto se convierta en un infierno. Tienes que escucharme». La multitud se separó en un frenesí, mientras una nube de humo comenzaba a expandirse y las llamas crepitaban. «Todo es un error», gritó Luis, y un destello de fuego iluminó sus ojos. «Miguelito, esto no es lo que parece». Los murmullos aumentaron, la gente gritaba y se empujaban unos a otros para escapar del humo. «¿Qué está pasando?», Alejandro preguntó, aturdido. El caos se adueñó de ellos. Sandra miró a Luis, confundida. «¿Qué has hecho?». Su voz se perdió entre el fragor del ruido. Las llamas comenzaron a devorar la caja que él sostenía. «Lo que estamos haciendo aquí es un juego peligroso. Estás poniendo en riesgo a todos, Sandra». Luis gritó, y el dramatismo de su voz resonó en el aire, haciendo que la multitud retrocediera. Miguelito, entre el pánico y la confusión, sintió que una sombra lo envolvía. ¿Acaso todo eso era parte de un plan? ¿Algo que escapaba de sus manos? «¿Qué hay en esa caja?», preguntó,
su corazón latiendo con fuerza. El sudor corría por su frente. Luis tomó una bocanada de aire para calmarse. Un secreto que no debe caer en las manos equivocadas. Yo nunca quise que todo esto sucediera. Y justo al final de su frase, las llamas se extinguieron de golpe, como si el universo decidiera intervenir. Un estruendo llenó la calle, y una serie de explosiones estallaron en el fondo. La tierra vibró. Miguelito, aterrorizado, miró a Alejandro, y en sus ojos vio una pregunta. ¿Qué habíamos desatado? El futuro se volvió un enigma, y entre chillidos y lamentos, la pregunta flotaba en el aire. ¿Cuánto estaban dispuestos a ¿Arriesgar por la verdad? La multitud gritaba mientras la historia giraba hacia un final inimaginable, llenando a Miguelito de incertidumbre y miedo. La revelación apenas comenzaba, y él seguía atrapado en un mar de secretos que prometían cambiarlo todo. La tensión permanecía en el aire, pesada como un manto. Sandra, encorvada, se estaba recuperando. Miguelito la miraba con ansiedad, y la multitud, expectante, contenía la respiración. «Mamá, ¿qué estás tratando de decir?» Su voz sonaba entrecortada, llena de miedo. «Es complicado, Miguelito, pero hay algo que nunca te conté», empezó Sandra, su mirada fija en el rostro de su hijo. Alejandro, aún incrédulo, dio un paso más cerca, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Dilo, por favor», insistió. Antes de que pudiera continuar, el hombre con el arma tembló. Su rostro se tornó pálido de repente. «No pueden seguir así», gritó, sufriendo la presión de la situación. Pero justo en ese momento, un disparo resonó en el aire. Todo pasó tan rápido que la multitud pareció congelarse. El hombre cayó al suelo, su arma deslizándose lejos de su cuerpo. El corazón de Miguelito se detuvo. «No», gritó, corriendo hacia el hombre. Las voces de horror llenaron el aire como ecos lejanos. Alejandro, tratando de entender lo que sucedía, dio un paso atrás. La figura del hombre se desvanecía, y el caos reinaba a su alrededor. Miguelito se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Está bien?» Las caras de la gente eran reflejo de verdadero pánico. En medio del tumulto, Ricardo apareció, con una sonrisa satisfechamente perversa. «Ven, este era el plan desde el principio». La confusión reinaba. Miguelito miró a su madre, sus ojos revelando miedo y desesperación. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué sucedió esto?» Pero las palabras de su madre quedaron ahogadas en un silencio abrumador. Las luces de la policía iluminaban la escena, pero no era el momento para la ayuda. Un grito estridente surgió. Sandra se llevó las manos a la cabeza, los ojos desorbitados. «Este no es el final, eso solo es el comienzo. He guardado un secreto que te involucra a ti, Alejandro, y a ti, Miguelito». Las palabras de su madre sonaron como una explosión. «¿De qué hablas, mamá?», Miguelito suplicó, angustiado. En un giro dramático, Sandra sacó una foto arrugada de su bolsillo. «Toma, mira», dijo, entregándosela. La imagen hizo que el estómago de Miguelito se retorciera. Era una foto de su madre joven, sonriendo junto a un hombre que él reconoció como su padre biológico. «Él no es solo tu padre, Miguelito. Él también es el hermano de Alejandro», dijo Sandra con voz temblorosa. Alejandro palideció, su mente girando como un torbellino. «¿Qué? Eso no puede ser», exclamó, la incredulidad irrumpiendo entre él. «Lo sé, y todo esto, toda esta locura», continuó Sandra. Pero el silencio se apoderó del momento. Las luces flotaban y el caos reinaba. De inmediato una figura emergió de la multitud. Mariana, la amiga de toda la vida de Sandra. Con un grito que retumbó, Mariana se lanzó hacia ellos. «No, no puede ser». La gente se apartó y el miedo se volvió palpable en él. Aire. La mirada de Mariana era intensa, llena de verdad. «Es hora de que todos sepan quién eres, Miguelico». La atmósfera se volvió pesada. «¿Quién soy?», preguntó Miguelito, sintiendo su corazón latir con fuerza. «Tu madre no es solo tu madre, es una investigadora, y lo último que descubrió fue un complot muy peligroso que involucra a todos aquí». La multitud comenzó a murmurar, pero Mariana no se detuvo. Ella ha estado bajo el radar, y por esa razón hay gente que quiere hacerle daño. Miguelito sintió un frío helado recorrerle la piel. «¿Qué estás diciendo, Mariana?». «Lo que estoy diciendo es que el disparo fue parte de un plan. Alguien ha estado manipulando todo esto desde las sombras. Ricardo no es quien crees». Las palabras de Mariana hicieron eco, y la multitud comenzó a moverse.
La confusión reinando. Entonces un grito sobresaltó a todos. Los ojos de Miguelito se agrandaron al ver a un grupo encapuchado que avanzaba entre la multitud, armados y decididos. «¡Nadie se mueva!», gritaron. El caos estalló de nuevo, con personas corriendo en todas las direcciones. La situación se convirtió en una carrera frenética por la supervivencia, y Miguelito sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. La escena se volvió un torbellino de gritos, humo y desesperación. Entonces, lo imposible ocurrió. El hombre con el arma que todos creían muerto, se levantó, disparando al aire. La multitud volvió a hacer silencio, petrificada. «Voy a revelarlo todo», exclamó, y todo el mundo contuvo el aliento. ¿Qué secreto estaba a punto de desvelarse? Miguelito sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. «¿Qué más hay, mamá?». Las preguntas llenaban su mente, pero ninguna respuesta parecía estar a la vista. La vida nunca sería la misma, y todos sabían que lo peor estaba por venir. El estruendo del disparo resonó como un eco en el alma de la multitud. Miguelito se quedó paralizado, los ojos abiertos como platos, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. «¡Mamá!», gritó, pero su voz se perdió entre los murmullos aterrados que envolvían el lugar. El hombre caído en el suelo, antes imponente, ahora se desvanecía en el caos que lo rodeaba. Sandra se abalanzó hacia su hijo, su rostro pálido y su mirada desbordante de angustia. «Miguelito, escúchame». Las palabras salieron como un susurro entrecortado, cargado de desesperación. «Todo lo que Es saber, puede cambiar en un instante». Miguelito pudo sentir la opresión en su pecho. El miedo era un nudo inquebrantable. La multitud temblaba, como hojas arrastradas por un viento tempestuoso. Las luces de la policía parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en la escena. Alejandro observaba, luchando contra la confusión que le nublaba la mente. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz casi perdida en el rugido de la ansiedad colectiva. «Él no es un simple criminal, fue un peón en este juego siniestro», continuó Sandra, su voz cargada de emoción. «Estamos hablando de un plan mayor, algo que involucra a todas nuestras familias». Sus ojos buscaban los de Miguelito, implorando que comprendiera la gravedad de sus palabras. La sombra de alguien se acercaba, y los murmullos crecían. La incertidumbre se hacía palpable. «Siempre quise protegerte», gritó Sandra de repente. Todos en la multitud sintieron el peso de su dolor, como una piedra fría de la que no podían escapar. Pero el secreto se volvió demasiado grande, y ahora amenaza con consumirnos a todos. Miguelito sintió un escalofrío recorrer su espalda, tocando la fibra más profunda de su ser. «Dilo, necesitamos la verdad ahora», respondió, su voz resonando con fuerza, con toda la valentía que podía muster. Alejandro, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante, dispuesto a desentrañar la maraña de secretos que los mantenía a todos cautivos. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, Luis apareció. Su figura era un faro de determinación. «Sandra, tienes que contarles», exclamó, sus ojos cruzándose con los de Miguelito, llenos de amor y desesperación. «No hay tiempo. Debemos unir fuerzas. El futuro de todos está en juego». La multitud se agolpaba, con rostros que reflejaban tanto miedo como esperanza. «¿Qué fue de tu hermano? ¿Qué nos ocultaste?». La pregunta cortó el aire, y todos miraron a Sandra. «Todo era parte de un juego que jamás entendí». Su voz resonó con fuerza, silenciando a la multitud. «Tu padre, él siempre estuvo en la oscuridad». El silencio se hizo denso. «La foto, la carta», empezó a decir Miguelito, su mente girando. «Es el hilo que nos une, pero también puede ser lo que nos destruya», explicó Mariana, emergiendo de la multitud. «Cada decisión cuenta, cada conexión es un paso hacia la verdad». Los ojos de Miguelito se llenaron de lágrimas. «No puedo perderlos a todos». La desesperación lo consumía, pero en ese instante sintió la mano de su madre tomar la suya. «No estás solo, mi amor. Estamos juntos en esto». De repente, el hombre caído comenzó a moverse. Los murmullos se intensificaron mientras todos lo miraban. «No, no puede ser». Alejandro se abalanzó hacia él, pero el hombre, con esfuerzo, se levantó de la tierra.
el miedo brillando en sus ojos. Lo que se viene es solo el principio. La multitud contuvo la respiración. La revelación era inminente. Debéis enfrentar la verdad. Y con esas palabras flotando en el aire, el tiempo pareció retorcerse alrededor de ellos. A veces, la verdad es más peligrosa que una bala, sentenció Ricardo, quien había estado observando todo desde la distancia. El ambiente se electrizó y los corazones latían al unísono. Ahora o nunca, susurró Luis, mientras un crujido rompía el silencioso acuerdo que existía entre todos. En ese instante, Miguelito sintió que la vida misma los miraba. El futuro permanecía incierto, pero no podían dar marcha atrás. Las luces de emergencia iluminaban todo como un amanecer perenne. Un rugido retumbó a lo lejos, el fin de una historia, el comienzo de otra. Debemos hacerlo juntos, dijo Sandra, sosteniéndose de la mano de su hijo y de Alejandro. No se trata solo de nosotros, sino de todas las vidas que están en juego. Con un último grito resonante, la multitud se preparó para enfrentar la verdad que los había mantenido cautivos durante años, forjando un nuevo camino juntos hacia la luz. Y mientras el caos comenzaba a disiparse, la sensación de unidad se afianzaba. La historia de Miguelito y su familia era solo un capítulo en un libro más grande, uno que estaba a punto de ser reescrito. La narrativa estaba tomando un rumbo inesperado, y en su corazón, Miguelito sabía que aunque doloroso, el viaje apenas comenzaba. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Destruye el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan este final increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y por último, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.